Hola, hola, ¿cómo les va? Hoy acompaño a Lorena Sequey y a Pablo Mariusi, actriz y productor respectivamente de la obra Alma, de cuando dejó de ser Victoria y empezó a ser Alma. Esta obra recientemente fue presentada en la Universidad Nacional de Lanús y elegida para el primer Festival de Violencia de Género a llevarse o a darse a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre. Me quedé pensando en tu apellido. En República Checa vos serías Pérez. Sí, Pérez López. Les quiero agradecer especialmente que me estén acompañando, que hayan aceptado nuestra invitación y además quiero agradecerle a María Menzi, que cuando se trata de temas vinculados al teatro, ella colabora siempre y en forma incesante con nuestra producción. Sí, María es amiga, así que nosotros también. Tenemos una amiga en común entonces. Amigos en común, sí. Los dos estudiaron arte dramático, pero sus recorridos son diferentes. Les pido para ayudar a presentarlos que me indiquen cuáles las realizaciones que tienen en común y qué de diferentes, así los vamos conociendo. Bueno, tenemos en realidad el mismo comienzo porque los dos empezamos de muy chicos en un taller de adolescentes con Pedro Costa, un gran profesor de la zona quilmenia. Así que bueno, ahí empezamos y bueno, los dos después elegimos estudiar actuación en conservatorios diferentes. Yo estudié en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático, que ahora es el IUNA, y bueno, y Pablo en la Escuela Municipal. La Escuela de Arte Dramático del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que son los dos llamados conservatorios, ¿no? Medio sí, empezamos muy... Nosotros además somos marido y mujer. Vale la aclaración. Vale la aclaración. Yo estaba en conocimiento de esto, pero aquellos que nos ven, claro, es bueno recordárselo. Totalmente. No sé si es bueno. Ahí, sí, es bueno. De nuestra actividad también surge nuestra relación, así que sí. Y bueno, si bien tenemos diversos caminos, hay muchos puntos de encuentro, porque muchas cosas hemos hecho juntos. Hemos trabajado juntos y bueno, y este proyecto nos volvió a reunir después de mucho tiempo, porque hacía mucho que no trabajábamos juntos. A veces no es fácil compatibilizar la pareja con el trabajo, y hacía bastante tiempo que teníamos ganas de trabajar juntos y este trabajo nos volvió a juntar. Así que Alma en muchos sentidos nos unió también en la profesión, y lo cual está bueno, ¿no? Está bueno que pase eso. Hablas de Alma. El texto de la obra es coautoría de Lorena y Armando Zaire y está inspirado en una película y en una obra teatral. Cuando se trata del texto de una obra como esta que tiene estos dos referentes, ¿en qué momento comienza el trabajo para dejar atrás este origen y comenzar otro nuevo que tenga esa semilla? Bueno, es importante nombrar que nosotros somos parte de un grupo, que es el Grupo Sin Guardia, que
bueno, que un poco la forma de trabajo del grupo tiene que ver con esto, compartir de distintos materiales y llevar a cabo un material propio. Entonces, cuando comenzamos, uno de los directores, porque los directores son dos, Leonardo Dierna y Armando Zaire, que también forman el grupo Sin Guardia, uno de los directores quería trabajar sobre violencia de género. Como la obra iba a ser un unipersonal de una mujer, entonces, bueno, la verdad es que yo en ese momento no sabía bien cómo encarar el tema. Digo, no sé si es un tema que, digamos, que quiero empezar así a trabajar de violencia de género, y empecé a buscar obras que me interesaban. Y terminamos justamente haciendo esta obra que realmente trata sobre la mujer, y digamos, sin querer fuimos yendo, sin darme cuenta, hasta que en un momento tomamos la decisión de tratar sobre este tema, ¿no? Pero la obra inicial que dio origen a este trabajo es la obra llamada El alma buena de Szechuan, de Bertolt Brecht, que es una obra donde una mujer es prostituta y tiene la visita inesperada de los dioses, que están buscando un alma buena en el mundo y no consiguen a nadie que les dé alojamiento. Y ella sí les da alojamiento, pero dice, bueno, ustedes están buscando un alma buena, pero yo no soy buena, soy prostituta. Entonces los dioses deciden darle una oportunidad a esta mujer. Bueno, es una obra como de 20 y pico de personajes, que en realidad cuando yo empecé a trabajarla a mí me apasiona, me encanta el autor Brecht también, hacía como un mix de personajes y demás, y de ahí empezamos a trabajar sobre la mujer prostituta. El director dijo, esto está relacionado con lo que yo quería trabajar, y empezamos a ensayar con la guía de una dramaturga que nos fue ayudando, y bueno, y de ahí tomamos otros materiales como la película La profesión de Irina Palm, que es una película inglesa, un cuento de García Márquez, y bueno, y después vivencias personales, digamos. Por eso es que la obra tiene mucho de mí, un recuerdo de en un viaje que hicimos juntos, donde yo conocí a una chica en el norte de Salta, que tenía 15 años y que bueno, se quería venir a Buenos Aires y no sabía muy bien a dónde, que iba a ir a trabajar a la casa de una señora que no conocía, por retiro, y nosotros nos miramos y decíamos, pero si acá estás bien, ¿por qué vas a ir a Buenos Aires? Digamos, un poco de todo eso nace lo que es la obra Alma, que bueno, que justamente es la historia de una mujer que es sometida, digamos, a la prostitución, y la obra trata sobre, digamos, las humillaciones que a veces tienen que pasar las mujeres, sobre la trata de personas. Pero antes que me la cuentes, te pregunto, sí. Y discúlpame que te interrumpa. No. ¿La crítica te favoreció o favoreció tu actuación en relación a lo que es el texto de la obra? Sí. Y me parece bien porque es un reconocimiento a tu excelente trabajo. Justamente, y por eso te interrumpí, te iba a preguntar si el personaje que anidaba en vos cuando escribiste el texto es el mismo que lograste después interpretar en tu trabajo sobre el escenario. Sí, bueno. ¿Y cuánto se vincula? Porque a veces uno imagina una cosa y después resulta que encarna o termina encarnando otra, ¿no? Claro, un poco está relacionado con lo que te venía contando, que tiene que ver con esto de cómo surge el trabajo. Desde el principio el trabajo tiene mucho digamos, de mí, de mi propuesta, y bueno, junto con la estética y la mirada de los directores fuimos pudiendo contar esta historia, pero el cómo se cuenta esta historia me parece que es lo fundamental, ¿no? Es como, yo no tengo nada, no hay escenografía, todo muy despojado, está puesto realmente en el trabajo actoral. Y yo creo que lo que le pasa a la gente cuando viene a ver el espectáculo es que se encuentra con una historia muy conocida, porque si bien la obra es muy poética, porque es muy bella desde el texto, no es que la obra en sí
La obra en sí es un cuento que ya todos conocemos, ¿no? Pero lo que pasa es que es muy fuerte cómo lo contamos, como un cachetazo al público, y también tiene, digamos, con esto de que uno a veces no quiere ver, y entonces cuando va al teatro y se encuentra con algo que es tan potente y tiene la experiencia como público de poder ver una historia que yo la vivo cada función. O sea, yo pongo realmente mucho compromiso en contar esta historia, y me parece que eso tiene que ver, ¿no? Que no hay nada y que estamos contando una historia profundamente humana que como sociedad nos hace falta revelar. Esto que te decía, que al principio yo no estaba convocada por este tema, es que realmente, sí, no es mi situación tal vez como mujer, ¿no? Mujer de clase media, que sí, no es que voy a enarbolar yo decía, ¿por qué voy a hablar sobre violencia de género? Yo estoy bárbara. Pero no tiene que ver con eso, es correrse de ese lugar, porque hay un montón de mujeres que no. Entonces, me parece que a la gente que viene a ver Alma se va con otra sensación, porque vivió la experiencia. Yo pienso que puede ser eso. Me sonrío porque lo observo a Pablo y soy redundante como te observa. Y se me ocurre preguntarte, Pablo, supongo que después de cada actuación ves cómo queda Alma en el escenario y regresa Lorena. Y a su vez, cada vez que ella sube al escenario, cómo se queda Lorena y aparece Alma. Seguro estoy que desde tu faz como artista tendrá muchas interpretaciones. Ahora digo, ¿cómo es esa transformación que recorre entre Lorena y Alma, y que pasa por Victoria también? Y bueno, en principio es muy linda, por eso elegimos hacer esto, ¿no? Porque tiene que ver con el teatro, ¿no? Con la posibilidad de ser otros por un rato. En particular con este trabajo, Lorena, yo creo que como actriz, digamos, está muy involucrada en lo que hace durante las funciones, digamos, ¿no? El teatro tiene una cosa que es, el teatro básicamente se produce a partir de que hay alguien que está mirando, que cree en esta situación, que si bien sabe que es ficcional, hay una convención de que nos va a creer que lo que nosotros estamos viviendo en ese espacio mágico es real. Y esto no siempre ocurre cada vez que hay un espectáculo, ¿no? Sí puede haber un espectáculo que tape cuestiones que tienen que ver con la escenografía, las luces, la utilería, el vestuario, pero si uno va hurgando y va tratando de llegar al hueso, el teatro tiene que ver con esta sensibilidad puesta en función de la historia que uno está contando y hacerle creer al tipo que lo está viendo que lo que está ocurriendo es verdad. Y en este trabajo en particular yo creo que hay algo de esta experiencia que ocurre función a función. Y yo la veo irse a Lorena y veo a Alma durante la función y la veo regresar a Lorena. También hay algo que hay que decirlo, que es que no hace poco tiempo que nos dedicamos a esto y que Lorena ya tiene un oficio como actriz que le permite precisamente esta cosa de poder vivir esas situaciones y no quedarse impregnada de modo tal de salir afectada del escenario, ¿no? Pero sí hay algo que tiene que ver con la emocionalidad, con lo que le ocurre a ella, con su sensibilidad, que obviamente función tras función se va acumulando también este material y lo va haciendo cada vez más rico, ¿no? Es algo que lejos de gastarse, me parece a mí, cuando ocurre esto, ¿no? Se va nutriendo, digamos, función tras función. Ella tuvo una experiencia muy interesante que a mí me parece linda contarla porque hizo una experiencia de hacer funciones de Alma en cárceles, ¿no? Te voy a preguntar le voy a preguntar a ella sobre eso. Claro. Pero antes quisiera que vos me respondieras, ¿qué evaluación hiciste en el momento de apoyar como productor, ¿no? En el momento de apoyar una obra como Alma? En el teatro independiente, digamos, creo que en el teatro comercial también ocurre, ¿no? Esto es una tómbola, digamos. Nadie tiene la fórmula del éxito. Hay veces que hay obras, que hay productores muy importantes del teatro comercial, creen que van a ser un éxito
y de repente le cuesta mucho trascender los 2 primeros meses de función. O sea, nadie tiene la fórmula del éxito, ¿no? Y en el teatro independiente un poco lo que uno trata de hacer es precisamente indagarse acerca de qué cosas tiene ganas de contar, ¿no? O qué cosas le son necesarias contar como artista. La tarea de producción, yo lo que te podría decir es, en este trabajo en particular, no hubo un texto primero que un espectáculo, digamos. Se fue armando todo a la vez, porque como fue una creación que se fue probando mucho y en función de eso había cosas que se escribían y hubo cosas que se escribieron y después no llegaron al espectáculo final. Como así hubo otras cosas que se probaron en la última etapa de ensayos que finalmente quedaron en el espectáculo. Uno no puede dilucidar muy bien cuál va a ser, cuál va a ser la llegada del espectáculo. Sí sabíamos que contábamos con un material que era muy interesante porque lo que se contaba era muy potente, que el código de la obra tiene algo que es muy potente, que es que el espectador no es pasivo, el espectador tiene un rol muy activo durante la obra. Cuando ella habla de los sopapos que el espectáculo le pega al espectador, tiene que ver con que hay momentos en los cuales esa actriz se diferencia del personaje y le habla a los ojos del espectador, como te estoy mirando yo a vos, y lo indaga acerca de determinadas conductas sociales que todos nosotros tenemos para con este tema en particular, y el espectador no se va igual de cómo entró. Eso es algo a mí me atrajo mucho como cuestión del espectáculo. Y después hay otra cosa también, que es que el grupo al cual pertenecemos, Sin Guardia, viene teniendo esta preocupación, o más que preocupación yo diría esta inquietud de plantear temas que tienen que ver con lo social. A nosotros nos interesa, dentro del grupo, en los trabajos que hemos hecho, este es el 4º trabajo del grupo, que el espectador no le sea tan cómodo la cuestión esta de sentarse en la butaca y bueno, a ver qué me quieren contar, sino que también el tipo se vaya con repercusiones intelectuales, emocionales, que el tipo se vaya pensando. Es una obra que uno no se va igual que como entró. Y después para la charla en la cena y en el café hay un largo rato de charla sobre lo que plantea la obra. Y yo te podría decir que todos estos ingredientes que te mencioné, el grupo Sin Guardia, la temática, el código de la obra en sí misma desde el punto de vista teatral, son todos los ingredientes que a mí me animaron a acompañar el proyecto. Y también la cuestión, bueno, de que ella es mi mujer y que yo obviamente la quiero y me parece que está bueno acompañar el proyecto. Está todo mezclado, pero digamos, pero también uno trata de escindir, ¿viste? Porque nosotros somos profesionales en esto y realmente en este caso en particular hay una cosa muy importante de esta cosa que tiene que ver con qué tenemos ganas de contar, a dónde nos interesa llegar, a qué público nos interesa llegar. Hay algo que es que en el teatro independiente es muy difícil a veces acceder a medios de difusión que te permitan poder, yo hablo de círculos siempre, ¿no? Uno va teniendo círculos más cercanos y a su vez esos círculos se van ampliando y a veces desde el teatro independiente cuesta llegar a esos círculos que están más lejos. Lo que pasó con el espectáculo fue bárbaro porque hicimos casi 2 años de funciones en un teatro chiquito pero siempre lleno, con mucha demanda, y empezó a venir el recomendado, empezó a volver gente a ver el espectáculo, tuvo mucha repercusión en los medios también, por el tema y por el tratamiento que se le da a través de la obra al tema, y fuimos accediendo a círculos que, desde el punto de vista económico, como teatristas independientes, a nosotros nos es imposible poder pagar una pegatina, poder pagar... Antes de pasar al tema de las cárceles, que dije después lo hablamos, me gustaría que me cuentes, Lorena, ¿qué vibración te transmite el público, dado que Pablo hablaba del público, cuando inexorablemente la violencia se hace presente en el escenario? Para mí es fundamental el público para esta obra porque, como dijo Pablo, yo, digamos, me desdoblo
En realidad hago varios personajes, está Victoria, que después es Alma, hago otros personajes y está la relatora. La relatora rompe esa cuarta pared, que esto nos quedó como un resabio de Brecht, ¿no? Con este distanciamiento brechtiano que plantea él, y cuando miro al público, y a mí realmente me devuelve muchísimo el público. Y esto, bueno, es una cosa muy importante en el espectáculo porque generalmente se hace después de momentos de mucha tensión, después de escenas importantes, cortamos y vamos hacia el público donde tiramos un interrogante o se avanza en la historia. Y yo veo cómo la gente va viviendo también esta historia. Y para mí es fundamental. Generalmente hacemos las obras, no todas, ¿no? No siempre los espacios fueron chiquitos, pero cuando están muy cerca mío. La sala donde hicimos tanto tiempo la obra era una sala muy pequeña, entonces yo los tenía a 1 metro o menos. Y la mirada, a veces de encontrarme con la gente que está llorando o que me mueve la cabeza sintiendo o haciendo qué horror, o sea, a veces han comentado cosas, ¿no? ¿Y qué público es el que prefiere Alma? Porque digamos que estás sola en el escenario con muy pocos elementos y esto exige una gran concentración e interpretar cada uno de tus movimientos. Sí, es muy buena la pregunta, porque en realidad para toda obra yo creo que hay como un público así cautivo, ¿no? A veces uno hace obras que es difícil encontrar, a ver, qué para esta historia, qué público es el mejor, y nos parece a nosotros que Alma tiene un gran espectro de público. No es que, digamos, la hemos probado mucho y la hemos hecho también, digamos, en muchos lugares donde nos parece que funciona, con el público en general, porque a veces hay un público más teatrero, un público más, ¿no? qué sé yo, más intelectualoso, y hay otro público más general, digamos, la hemos hecho en Morón, la hemos hecho en la cárcel, y en todos lados sentimos que la obra funciona. Y tiene que ver para mí con esto, que la obra trata un tema profundamente humano que a todos nos involucra. Está y bien, nos pero mueve de diferente manera, porque eso es verdad. El público cambia y uno se queda con distintos interrogantes, ¿no es cierto? Pero me parece que tiene un gran espectro. Eso a mí me pone muy contenta, porque como actriz he hecho muchas obras que son para un grupo determinado de personas. Y uno siente que es, de alguna manera, bueno, uno dice que está actuando para pequeños grupos, ¿no? Y hay obras más populares y hay obras que pasa esto, que son como para todo tipo de llegada, digamos, ¿no? No sé si vos coincidís con Pero esto. decía, se me ocurre, y corríjanme si me equivoco, tiene que tener un perfil más reflexivo, un poco por lo que decías vos, Pablo, porque la obra no culmina cuando se baja el telón, continúa en el café, en la casa o en cualquier otro lado, ¿no? Nos ha pasado, por ejemplo, encontrarnos con públicos que no sabían muy bien qué iban a ver. Y eso está buenísimo porque hay una capacidad de sorpresa que tiene la gente, que tenemos todos nosotros. Cada vez el cómo vivimos pareciera ser que está más reprimida, ¿no? Esa capacidad de sorpresa, ¿no? Cada vez nos cuesta más sorprendernos de las cosas. Y en el teatro ha ocurrido eso, ¿no? Que hay gente, por ejemplo, que llega y no sabe demasiado qué es lo que va a ver. Entonces se sorprende con esto que ve. Lo conmueve. En principio lo conmueve. Y después, en todo caso, viene la reflexión. A partir de pensar por qué quizá se quedó sin pañuelos descartables porque empezó a llorar. O sea, siempre hay algo que es que yo creo que el teatro tiene que contar una historia. Yo creo mucho en esto. El teatro tiene que contar una historia. El teatro tiene que conmover. Conmover no necesariamente tiene que ver con llorar. Conmover es reírse también, ¿no? Es sacarte a vos del lugar en el que estás. Y el teatro también tiene que apuntar hacia algo que a mí me toque, que yo me pueda identificar con esto que yo estoy viendo, ¿no? A veces uno se encuentra con estas grandes producciones por ahí o
u obras de dramaturgia moderna y demás, en donde el público se queda afuera. Habría que preguntarse por qué es que cada vez va menos gente al teatro, ¿no? También yo creo que es algo que nosotros nos lo preguntamos. En el grupo, por ejemplo, nos lo preguntamos. Como si lo popular fuera a desdeñar algo, ¿no? Lo popular. Y lo popular puede estar cargado de significado, cargado de metáfora, cargado de poesía, cargado de sensibilidad también. Digamos, el teatro es eso, ¿no? A Shakespeare lo iba a ver la gente común y entendía perfectamente de lo que se estaba hablando y se conmovía y se bancaba el transcurso de esas obras que si hoy en día uno hiciera un Shakespeare, digamos, original, duraría 4 o 5 horas. Pero, y no era porque no tenían televisión, era porque se sentían identificados con esa historia, ¿no? Conmovidos desde el punto de vista humano. Entonces, yo creo que la obra, en muchos sentidos, tiene que ver con recuperar esa cosa tan vital del teatro, ¿no? Que es, bueno, yo te voy a contar una historia a vos, pero la significación de esto lo construimos juntos. No es que yo te digo qué tenés que pensar. La obra, por ejemplo, esta plantea más interrogantes que respuestas. Y es algo que el público también completa ese sentido. Nosotros no, por ejemplo, yo creo que la obra no baja línea acerca de qué hay que pensar sobre determinadas cosas, o sobre la moralidad, por ejemplo, dado que es un tema como este. Yo creo que la obra muestra y conmueve, interroga y te pone en un lugar por ahí no tan cómodo, porque vos te ves en algún sentido necesitado de poder preguntarte algunas cosas para poder entender qué te pasa a vos con eso que estás viendo, ¿no? Por ejemplo, hay un público, hay algo que nos ocurre a los hombres con la obra y hay algo que les ocurre a las mujeres con la obra y hay algunos puntos de conexión que obviamente tienen entre lo que le pasa a las mujeres y lo que les pasa a los hombres, ¿no? Hubo una vez un tipo que al finalizar una función dice, me siento culpable como hombre, dijo, lo primero que dijo, una función con debate. Me da asco el género al cual pertenezco, dijo el tipo. Y a partir de ahí se suscitó un debate brutal. Y otra señora dijo, bueno, pero estas chiquitas que vienen acá y también se produjo algo que estuvo muy bueno lo que pasó, ¿no? Porque nosotros mostramos, y en esa ebullición es de donde está bueno que hablemos del tema, por ejemplo, ¿no? Sí, es muy interesante esto que dice Pablo en cuanto al público femenino y masculino, porque creo que las mujeres nos identificamos mucho, por lo que yo recibo, con un montón de cosas que plantea también la obra del mundo femenino. Hay muchos juegos de cuando yo era chica, entonces como que uno se remita a la infancia, ¿no? Creo que o mucha gente también que se ha ido de su lugar donde nació, de una provincia, un país, o sea, y ese desarraigo, ¿no? Digamos, no es un único tema que tratamos. Me parece que la gente encuentra muchas identificaciones en la obra, ¿no? Cuando empieza la obra, que es el viaje de ella que se va, y se despide de sus familiares, esa parte, un montón de personas me dijeron, ya me emocioné porque yo me fui cuando tenía 20 años y mi abuela tuvo esa historia, digamos, se remite a muchas historias de nuestras, ¿no? De irse a tratar de mejorar, ¿no? A tratar de cumplir un sueño. Entonces, como que me parece que eso tiene en el público, que hay muchas formas donde uno puede agarrarse e identificarse. Entiendo. Chicos, para cerrar y apelo al poder de síntesis, insistimos con los distintos lugares donde fue puesta la obra y hablamos o hicimos referencia a las cárceles. Concretamente me voy a referir al complejo carcelario de Ezeiza en el pabellón de mujeres, que fueron o la llevaron de la mano de Lito Cruz. Quisiera saber qué impresión, qué se llevaron ustedes de eso y qué creen que les dejó a ellas. Para mí fue una experiencia maravillosa. Me encantó hacer... Fuerte, dirías, como dicen ahora los jóvenes. Sí. Viste que todos lo sintetizan en fuerte. Fuerte. No, para mí fue maravillosa porque realmente yo no sabía bien, digamos, a qué me iba a encontrar y me encontré
bueno, hicimos 4 funciones en diferentes lugares, diferentes días, diferentes sectores. Y la verdad es que me encontré con la mayoría de las funciones con un público muy respetuoso, disfrutando realmente de la historia y después con un debate posterior donde muchas me plantearon que lo que yo estaba representando era sus vidas. O sea, yo realmente ahí ese público fue como el público que fue una cachetada para mí, porque después de hacer eso y recibir también esa devolución y chicas que venían y me abrazaban y lloraban y me decían, lo que vos hiciste es mi vida, y la verdad que fue muy fuerte. Yo me fortalecí mucho después de esas funciones, porque cambié como actriz después de haber tenido más que nada ese ida y vuelta con ellas, ¿no? Te enriqueció. Me enriqueció. Aparte, comentarios muy buenos, que como diciendo, después de ver la obra, ellas decían, claro, la familia, cosas que le eran propias a ellas, ¿no? La familia aceptaba la ayuda de esta chica, pero no sabían de dónde venía, no preguntaban, y cosas que le surgió a ellas de su propia vida mientras veían la obra, ¿no? Así que para mí fue realmente muy buena la experiencia. ¿Inicialmente tenías temor? Sí, tenía temor, pero más que nada el temor era que durante la función... Por el ámbito. Tenía miedo, digamos, claro, ¿no? De un no respeto, digamos, no por ir ahí. Cuando se lo conté a mi mamá me dijo, ay, Lore, ¿no te da miedo? Yo no, para nada, pero me daba miedo de que no fuera respetado, digamos, el trabajo que podría haber sido. De hecho, una de las funciones fue difícil, porque hubo algunas que se fueron, pero hubo muchas que se quedaron a ver la obra. No es que todas las funciones fueron bárbaras, algunas fueron bárbaras. El mejor, digamos, público súper respetuoso, pero claro, es como un recreo para ellas, no era hacerlo en un teatro, lo hicimos en un gimnasio, en distintos lugares, o sea, era como hacer la obra. Para mí como actriz fue una experiencia bárbara, como en un comedor con un Mickey atrás, o sea, fue realmente sin nada, sin luz, sin nada. Entonces, de día, con la luz del sol, entonces fue muy fuerte, la verdad que para mí estuvo bárbaro, y lo que recibí después de ellas me pareció muy interesante. ¿Fue un doble desafío, Pablo? Y sí, estuvo un desafío ir a... Pablo hizo funciones en Yo la también cárcel. hice funciones en la cárcel con otro espectáculo y esto un desafío, ¿no? Porque en algún punto cuando decías, ¿qué se lleva esta gente que está ahí? Alma habla de una excluida, ¿no? Que todos sabemos que existe, pero que nadie se termina de hacer cargo. Y ahí es el lugar por excelencia, ¿no? De la exclusión. Están excluidos del ámbito social por determinadas cuestiones, ¿no? Y entonces es muy fuerte. Yo creo que lo que se llevan es que ellas que no tienen voz, hay alguien que nombra su historia, ¿no? Que son como esta cosa que le decían, la identificación que tuvieron, ¿no? Hay alguien que cuenta, porque ellas saben que hay alguien que lo está contando hacia afuera, esta historia de estas chicas, de estas tantas almas, tantas victorias que hay, y que no tienen voz, ¿no? Una semana antes de estrenar, por ejemplo, rescataron a 3 chicas de trata en un lugar enfrente del teatro donde nosotros estrenábamos. Y yo estaba mirando el noticiero y veo en la crónica las intersecciones de las calles con los 2 cartelitos que decían las 2 calles. Entonces la llamo por teléfono a ella y le digo, Lorena, están haciendo un allanamiento en un lugar que es en el teatro, que era justo en la esquina, y era justo la esquina de enfrente. Digo, esta cosa que uno cree que le pasa a otro, ¿no? Que está lejos, que uno no tiene contacto, que pasó enfrente. Y ella, cada vez que en el espectáculo visualiza a una persona, que es la que las tiene sometidas, visualizaba al hombre
que se asomaba por el balcón de enfrente del teatro, que era el que en la vida real mantenía cautivas a 3 chicas. Cuando todo esto se junta, digamos, es una locura. Porque vos te lo pones a pensar y es una locura, ¿no? Hay algo que está mucho más cerca de lo que nosotros pensamos y un poco la tarea en este caso de este trabajo de Alma es hacer visible lo invisible, ¿no? Todo lo que todos sabemos que existe, pero nadie lo quiere ver. Así que bueno, creo que un poco es eso. Chicos, lamentablemente nos tenemos que ir. Bueno. Les agradezco una vez más, espero que hayan estado cómodos. Sí, Comodísimos, muchas y te gracias. agradecemos mucho a vos, a María, a todo el equipo. La verdad, buenísimo. Sí, muchas gracias. Gracias. A vos también, gracias por acompañarme. Te espero la próxima semana. Larga y buena vida para todos.